el 1 de diciembre del año 2003 en la sala de Congreso del Congreso Lo decía, yo había leído ese artículo en El País de Javier Cuartas y oí el grito de Isla por primera vez el 1 de diciembre del año 2003 en un homenaje a las víctimas de la dictadura en el Congreso de los Diputados, que fue calificado entonces por algún dirigente del Partido Popular de homenaje con olor a naftalina. Y para mí fue muy impresionante verlo después de haberlo leído, porque realmente ese texto era muy desgarrador en el fondo. Yo pertenezco a una asociación, como han dicho antes, bueno, quería dar las gracias por la invitación, que no sé si se ha quedado. Antes pertenezco a una asociación que desde hace 11 años está buscando desaparecidos de la represión franquista en distintos sitios de España. Soy periodista, soy nieto de un hombre que estuvo 64 años en una fosa común. Y en este proceso social que tiene que ver con la memoria, con la búsqueda de los desaparecidos, con la denuncia de esos crímenes, evidentemente la prensa es un elemento fundamental, ¿no? Como ha explicado bien Hilda, incluso si miramos hacia el pasado, ¿no? Yo tengo aquí una portada de un periódico cordobés del 21 de agosto de 1936, que es la primera que se edita, digamos que ocupado por las fuerzas franquistas, donde dice que un titular: las valiosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos. Esto es casi hasta una prueba delante de un juez, ¿no? Porque la palabra limpieza está definiendo perfectamente cuál fue el trabajo del golpe militar de quienes se sublevaron con Franco para cambiar de identidad este país, ¿no? Por eso a menudo la dirección, digamos, a la que nos dirigimos no es solo a buscar el hecho de que pueda haber un eco a las cosas que se hacen, sino que el trabajo que hicieron otros periodistas, que ya no están aquí, pues también es una herramienta para nosotros, ¿no? Para esta causa, por decirlo así. Por ejemplo, esta noticia apareció en El País el 7 de enero del año 1978, que dice: panteones en la juez para los muertos del bando republicano, una exhumación que se hizo entonces. Casualmente yo llegué a vivir unos meses después de Aranjuez, y donde se exhumaron 200 cuerpos en el cementerio y fueron enterrados delante de 2.000 personas en un verano que se celebró allí. Pero nosotros también hemos buscado, porque aquí hubo exhumaciones hechas en los años 70, incluso antes, pero hechas sin técnicas arqueológicas ni forenses, que las familias, movidas por un legítimo derecho, pues buscaban a sus muertos y les daban una sepultura digna, ¿no? O esta noticia, de una cosa que yo no conocía, que es el medio, digamos, igual más minoritario, de la Vanguardia Obrera, el Partido Comunista Marxista-Leninista, donde se habla de la detención de 23 miembros de la Junta Promotora del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo, ¿no? Un intento que se hizo en los años 70 por crear una especie de tribunal Russell contra la dictadura franquista, que se presentó en varias ciudades europeas y que se reunió por primera vez justo antes del referéndum de la Constitución en diciembre del 78 en el Hotel Convención de Madrid, y como bien explica esta noticia, pues acabaron todos los detenidos, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un trabajo también por buscar antecedentes, ¿no? y hechos que puedan, digamos, de alguna manera incorporarse a nuestro discurso, ¿no? Cuando queremos, vamos a decir entre comillas, convencer a la sociedad de que se tiene que buscar estos desaparecidos y tiene que hacer justicia para las víctimas de la dictadura, ¿no? Pero el camino ha sido muy duro. Esto, por ejemplo, es una herramienta que tiene Google, donde tú metes un término y él se mete a bucear en bibliotecas, en La Vanguardia, que la tiene completa, en el ABC, en El País, en lo que hay disponible por internet. Tiene un robot que busca y te da una gráfica de cuándo ha aparecido un determinado término en los medios de comunicación, ¿no? En concreto aquí está, yo puse un periodo entre 1980 y el año 2000, y el término que metí es víctimas del franquismo, ¿no? Pues si vemos aquí todo este blanco, es muchos años en los que las víctimas del franquismo en la esfera pública, digamos, que no existen, ¿no? Están desaparecidas porque, bueno, pues entre ciertas élites políticas se estableció un consenso que las apartó de los espacios públicos. Vemos que aquí, pues en el 81, en el 91, en el 96, son aniversarios que tienen que ver con 1936, que es cuando aquí se levanta un poco la cosa, pero todo este espacio en blanco se acaba rompiendo cuando acaba el siglo XX y empieza el XXI. Y bueno, pues nosotros iniciamos las exhumaciones en el año 2000. En el año 2002 fuimos al Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pedir ayuda para que siguiera el gobierno español la búsqueda de estos desaparecidos. En el 2004 el gobierno anunció la creación de una comisión
Lo digo porque estos picos todos sirven para hacer una interpretación, ¿no? En 2004 el gobierno anuncia la creación de una comisión interministerial para el estudio de los problemas que tienen las víctimas de la dictadura. En el 2006 es el debate de la ley de la memoria histórica. En el 2008 Razón se mete en el lío el 16 de octubre del año 2008 al considerarse competente para investigar los crímenes de la dictadura. Y en el 2010 todo este pico pues, es el momento en el que Razón es expulsado de la Audiencia Nacional, ¿no? Pues vemos como hay un punto de inflexión en el cual esa tendencia, ese país en blanco, que está en blanco, de repente empieza a dejar de estar, ¿no? No sé si el color azul es lo más representativo de lo que deja de estar, pero... Y yo como periodista, cuando encontré la fosa de mi abuelo, que fue en marzo del año 2000, y que ya planteaba la posibilidad de sumarla, pues escribí este artículo en un periódico de León, titulado Mi abuelo también fue un desaparecido, donde hablaba de lo que había pasado aquí en noviembre del año 1998, cuando precisamente otro 26 de octubre Baltasar Garzón retiene a Pinochet en Nueva York, y como aquí pues había desaparecidos que no existían, ¿no? Estaban doblemente desaparecidos, ¿sí? Y al final venía mi número de teléfono porque estaba buscando a los familiares de las otras personas que compartían fosa con mi abuelo, ¿no? Ahí se ve una fotografía de la campaña electoral del año 36, donde este que aparece aquí con un cartel es mi padre, que tenía 9 años entonces, con un cartel que dice queremos el grupo escolar Viva Cerdo. Y bueno, pues casualmente un arqueólogo leyó este artículo y al día siguiente me llamó, recuerdo a las 4 de la tarde, Julio Vidal, un arqueólogo cuya madre era del mismo pueblo donde estaba la fosa de mi abuelo y se ofrecía a ayudarme, ¿no? Y es medida de lo útiles, entre comillas, que son las herramientas y los medios, ¿no? para causas que estaban desaparecidas o perdidas, ¿no? Este fue el primer reportaje que se hizo sobre esa fosa en el medio nacional, digamos, en la revista Interview. Pues una semana después de hacer la exhumación, ¿no? En el que bueno, pues se contaba un poco desde este hombre que ya no vive, Francisco Cubero, que fue uno de los que enterró a los 13 hombres que había en la fosa. Aquí está mi abuelo, que está el madrileño que le llamaban en Villafranca del Bierzo. Y a raíz de este artículo nos empezó a localizar gente llamando a la revista, porque son de las cosas que seguramente han ocurrido a los dos periodistas que están aquí, ¿no? que querían ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Y eso fue también lo que nos fue en un proceso de ida y vuelta, ¿no? Dando medida de hasta dónde llegaba la represión, porque no existe no teníamos una bibliografía de los desaparecidos como tales. Y entonces ahí, al principio, incluso nosotros, ignorantes de nosotros, pensamos que quizá casi era una cosa como lugares como el Bierzo, donde era esta fosa, donde había mucha minería, mucha gente organizada sindicalmente, como si hubiera sido un modo de represión específico, ¿no? Y a ver, este artículo ya empezó a escribirnos gente, y luego pues están los periodistas, como este que iba viendo la radio, sensibles a lo que pasa, y en este caso un hombre al que yo he hecho muchos medios en el periodismo español, que fue el primer columnista que trató el tema de los desaparecidos, Montalbán en diciembre de ese año, ¿no? Recogía la exhumación de esa fosa, hablando del 25 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Y bueno, pues explicaba que todavía, 25 años después, había cosas como esa que estaban paralizadas en el tiempo. Nosotros hicimos esa exhumación en octubre del año 2000, después hicimos otra en septiembre del 2001, pero el punto de inflexión realmente lo dio esta página, entre comillas, publicada en el diario El País el 1 de julio del año 2002, ¿no? Esta página que se titula La tierra de los restos muertos, donde se ve Isabel González, una mujer que en ese lugar que está señalando buscaba a su hermano Eduardo y a un cuñado, y aquí guardaban ella y una amiga un plan que debajo de donde estaba el lugar de la fosa. Esa página, y esto también tiene que ver con el trabajo de los periodistas y con las casualidades, el 1 de julio. Nosotros ese día iniciábamos esa excavación con 12 voluntarios que habían venido de 9 países a través de una ONG, el Servicio Civil Internacional, pero ocurrió algo inesperado, y es que de repente un tema que había tenido mucho interés para la prensa internacional desde el principio